Estimados amigos, es un gusto poder nuevamente compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad nos concentraremos en la humanidad de Jesús y la lección lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. Para ello continuamos tomando como referencia el libro a los Hebreos, pero para complementar el tema usaremos otros textos bíblicos que nos darán más luz al respecto. En los primeros años de la iglesia cristiana, mientras ésta existía casi exclusivamente en Jerusalén, hubo poca discusión en cuanto a la identidad de Jesús. Los discípulos predicaban con poder y convicción la realidad en cuanto a Jesús de Nazaret. Ellos eran testigos, habían estado en su presencia, habían sido impactados por su vida y por su obra. Su misión era compartir lo que habían recibido. Pedro lo expresó de esta manera: ¿no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? Pronto la iglesia, en cumplimiento del mandato de Jesús, traspuso la frontera de Jerusalén y Judea y penetró en Samaria, para seguir luego hasta lo último de la tierra. Al traspasar la frontera del judaísmo y penetrar en el mundo gentil, significó no solo un cambio social y étnico, sino también una nueva preocupación en cuanto a Jesús. La mentalidad griega es por naturaleza más analítica, más dada a la especulación. Con razón Pablo decía: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En contacto con una mentalidad más filosófica, nuevas preguntas comenzaron a surgir en la iglesia, no solo en cuanto a quién era Jesús, sino primordialmente qué era. ¿Era realmente Dios? Y si era Dios, ¿podía ser hombre al mismo tiempo, es decir, verdaderamente hombre? Al tratar de resolver la paradoja de la persona de Cristo, algunos tendían a enfatizar la divinidad de Jesús a expensas de su humanidad, dejando un Cristo que a veces tenía la apariencia de hombre, pero que no era realmente hombre. Otros, por otro lado, enfatizaban de tal manera la parte humana de Jesús, e ignorando su divinidad, que presentaban un Jesús únicamente humano, con una relación especial o peculiar con la divinidad. El autor de Hebreos presenta a Jesús en su verdadera naturaleza. Hebreos capítulo 1 habla de Jesús como el Hijo de Dios, superior a los ángeles, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero en Hebreos 2 presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, que fue hecho inferior a los ángeles y que adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún hasta el punto de la muerte, nos dice el versículo 14 del capítulo número 2. Así es que Hebreos 1 nos presenta a Jesús como un ser divino, mientras que Hebreos 2 como un ser humano. Y esto nos plantea una cantidad de interrogantes que bien vale la pena analizar y que trataremos de alguna manera en este estudio. Comencemos entonces analizando un poco o pensando un poco en la preexistencia de Jesús. El apóstol Juan dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y el versículo 14 afirma que fue hecho carne. Y no solo que el Verbo se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Así es que tanto implícita como explícitamente, el apóstol nos dice que Jesús, como el Verbo, existió antes de su nacimiento en Belén. Su existencia, por lo tanto, no comenzó cuando nació en Judea. Y el propio Jesús, a través de una serie de declaraciones, nos presenta un claro indicio de su preexistencia. Él asegura que fue enviado por el Padre y que vino o descendió del cielo
a la tierra. Veamos las siguientes declaraciones. Salí del Padre y he venido al mundo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído. Y nuevamente dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Notemos que nuestro Señor no solo aseveró que existía antes de venir a este mundo, en gloria y en estrecha comunión con el Padre, sino que afirmó sin vacilación, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Frase que evoca la declaración, yo soy el que soy, del Antiguo Testamento, el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Moisés en el desierto como autoexistente y eterno. Y Pablo refuerza diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que el Nuevo Testamento nos presenta a un Jesús preexistente. Pero lo mismo hace el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tampoco guarda silencio sobre este tema. El profeta Miqueas expone al Mesías que iba a venir como alguien que había existido antes de su nacimiento en Belén, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, nos dice en el capítulo 5 y versículo 2. El profeta Isaías describe al mismo Mesías prometido no solo como admirable, consejero y príncipe de paz, sino como Dios fuerte y Padre eterno. Amigos, la enseñanza de que el Hijo de Dios existió antes que naciera en Belén y descendiera del cielo, donde desde toda la eternidad había compartido la gloria del Padre, es un factor vital en nuestra comprensión de su persona y obra. Señala que su nacimiento no fue simplemente el de un gran hombre, sino más bien el ingreso en la condición humana de uno que en la manera más íntima estaba identificado con Dios. Que nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se haya hecho humano para nuestra salvación, es probablemente la doctrina de la fe cristiana que es básica para todas las demás. Necesitamos comprender no solo la divinidad de Jesús, sino también su humanidad. El apóstol Pablo, en el célebre pasaje del libro a los Filipenses, habla de Jesús como el que, siendo en forma de Dios, tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, antes de su posterior exaltación. Es interesante comprender que la palabra forma, usada por Pablo en el libro a los Filipenses, es la traducción del término griego morfé, la cual denota características y cualidades esenciales en contraste con las que son meramente incidentales y mudables. En español, esta palabra generalmente se usa para referirse al aspecto exterior de algo, pero en el sentido primario de morfé se refiere más bien a la condición interna, a todas las cualidades, características que hacen que una cosa sea precisamente lo que es. Así que la forma de una espada es todo aquello que hace que una determinada pieza de metal sea específicamente una espada en vez de ser, por ejemplo, una pala. Y la forma de Dios es la suma de todas las características que hacen que el ser que llamamos Dios sea específicamente Dios, en vez de ser, por ejemplo, un ángel
o un hombre. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que nuestro Señor estaba en forma de Dios, se está declarando en la forma más expresiva posible que Él es todo lo que es Dios, que posee la plenitud de los atributos que hacen que Dios sea Dios. Pero esta misma palabra se aplica también a su humanidad, porque luego Pablo enfatiza que humillándose a sí mismo, el Verbo tomó la forma de un siervo. Nuevamente la palabra morfé, una vez más resaltando las características y cualidades esenciales que hacen a un ser humano lo que es. En otras palabras, así como Cristo es plenamente Dios, llegó a ser plenamente hombre. No fue una metamorfosis tan frecuente en los mitos griegos, sino una encarnación genuina. Tampoco fue meramente apariencia de humanidad, como planteaban los integrantes de la secta conocida como los docetistas, sino una humanidad genuina. La humanidad de Cristo fue real y completa. Un ser divino preexistente se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana. Se produjo una genuina encarnación. En todas las epístolas de Pablo se encuentran otras muchas alusiones a la encarnación de Cristo. Algunas bastante enfáticas, como en primera de Timoteo 3:16, que afirma que Dios fue manifestado en carne en nuestro mundo y posteriormente recibido arriba en gloria después de su resurrección. Cuando Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y que Dios fue manifestado en carne, afirma por lo menos dos cosas. Primero, que Jesús era Dios y también que era hombre, que Dios fue manifestado en carne. Y aunque no se detiene a explicar el cómo de la encarnación, sí afirma con seguridad inconfundible que Cristo es un ser humano, plenamente. Y también declara que esto es un gran misterio. En el libro de Gálatas, capítulo 4, y versículos 4 y 5, nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Frente a esto surgen algunas preguntas. Cuando nació Jesús, ¿perdió su divinidad? ¿Su humanidad fue aparente o real? ¿Qué tipo de humanidad tomó Jesús? ¿Una humanidad con tendencias al pecado o pura y santa? Son preguntas que nos surgen al analizar la humanidad de Jesús. Pero veamos. Por ejemplo, los ebionitas, una secta judía de los primeros siglos, no aceptaban la divinidad de Jesús, a quien consideraban hijo de José y María, y que Dios lo adoptó como hijo en el momento de su bautismo. Lo consideraban como un mero hombre, pero privilegiado. Contrariamente, los docetistas afirmaban que Jesús era completamente divino, solo con una apariencia humana. No era humano, sino solamente que tenía una apariencia humana. Pero la afirmación de que Jesús fue verdaderamente humano está presente en todas partes en el Nuevo Testamento. Todo lo que se dice en las epístolas, los evangelios y hechos de los apóstoles destaca precisamente eso. Pablo estaba tan solo resumiendo lo que todos reconocían cuando escribió que Cristo fue nacido de mujer y bajo la ley. Otros textos bíblicos complementan diciendo que nació en la ciudad de David, que el nombre de su madre era María, que vivió en Palestina,
y que fue sentenciado a muerte en Jerusalén bajo Poncio Pilato. Pero no solo esto, porque en el cuadro delineado por los evangelistas se perciben los rasgos de una humanidad real. Los textos dicen que él comió, durmió y se cansó, tanto así como otros seres humanos. Fue obediente a sus padres mientras crecía, desarrollándose en sabiduría y en estatura. En repetidas ocasiones nos es presentado como alguien que busca información mediante preguntas. Conoció la tristeza y la ansiedad, nos dice la Biblia, como también la tentación. Estuvo familiarizado con el hambre y la sed. Disfrutó la amistad de unos y fue consciente del odio y los celos de otros. Fue también un hombre de oración, que ejerció la fe, nos dice Mateo. Leemos también que experimentó enojo, de un fuerte grito que lanzó en soledad y el abandono de la cruz, como también de la abierta expresión de su gozo. Así es que no falta nada para transmitir la convicción de los apóstoles de que ante nosotros tenemos en Jesús a un genuino ser humano y, como dice Pablo, hecho semejante a los hombres, con la excepción de una sola cosa que es fundamental destacar. Él no cometió pecado, nos dice en 2 Corintios 5:21. Y por lo contrario, fue el inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la naturaleza de Cristo, de alguna manera, si bien es cierto, es semejante a la nuestra, en otro sentido no lo es, porque Cristo tenía una naturaleza humana sin pecado. La epístola a los Hebreos afirma tajantemente que Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, dice, pero sin pecado, dice el apóstol en Hebreos 4:15. El apóstol Pedro, que lo conoció muy bien, se refiere a Jesús como el Santo de Dios, añadiendo que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Igualmente importante es el testimonio del propio Señor Jesucristo cuando afirma: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, o yo hago siempre lo que le agrada. Y en el mismo tenor preguntó a sus oyentes: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La verdad es que un aspecto de la misión de Cristo fue ser verdaderamente humano. Poseyó las características esenciales de la naturaleza humana, pero no así su pecaminosidad. Y esto hay que remarcarlo muchas veces. Fue carne y sangre, y en todas las cosas semejante a sus hermanos, los seres humanos. Pero hay que entender una cosa: su humanidad no correspondió a la humanidad de Adán antes de la caída, ni tampoco en todo a la humanidad de Adán después de la caída, porque las Escrituras describen la humanidad de Cristo como sin pecado. Los evangelios explican que fue concebido por el Espíritu Santo y que su nacimiento fue sobrenatural. Tanto es así que el ángel enviado por el Padre le dijo a María que el niño que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo Pablo inspiradamente dice que vino en semejanza de carne de pecado. En otras palabras, tomó la naturaleza humana en su condición caída, con sus debilidades y riesgos, llevando las consecuencias del pecado, pero no su pecaminosidad. Fue verdaderamente humano, uno con la raza humana, excepto por el pecado. Él pudo decir, él, refiriéndose a Satanás, nada tiene en mí. Entonces tenemos que entender que Jesús tomó la naturaleza humana, debilitada y deteriorada por 4000 años de pecados, y sin embargo incontaminada y sin mancha.
no hay pecado en él, escribió el apóstol Juan. Amigos, pero el testimonio uniforme de las Escrituras en cuanto a la impecabilidad de Jesús no significa que él no pudo haber pecado. Si bien es cierto que las Escrituras nos dicen que Dios no comete pecado y no puede ser tentado, es apropiado decir que Jesús, como ser humano, pudo haber pecado, pero hay que resaltar que él nunca lo hizo. Rehusó quebrantar su íntima relación con el Padre. Hubo luchas y tentaciones genuinas, algunas de enorme intensidad, como lo muestra su lucha, por ejemplo, en el Getsemaní o ahí en el desierto, para hacer la voluntad del Padre. Pero Jesús nunca pecó. Ya insistimos en que Jesús era verdaderamente hombre, no una apariencia. No era hombre parcialmente, sino un hombre de verdad. Vino a ser en todo semejante a sus hermanos, pero sin necesidad de redención. Nosotros entramos en el mundo necesitando redención, pero Él no. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino a hacer algo en favor del hombre que el hombre no podía hacer por sí mismo. Y evidentemente Jesús debía estar en posición de poder hacerlo. De lo contrario, no hubiera podido ser nuestro Salvador. La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros necesitamos redención y Jesús no. ¿Y por qué es que nosotros necesitamos redención? Porque somos pecadores y Jesús no. La Escritura es clara en puntualizar la corrupción del corazón humano antes de que el hombre llegue a violar conscientemente la ley de Dios. El rey David fue muy específico al decir: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51. Así que David confiesa que su pecaminosidad se remonta no al momento de su nacimiento, sino al mismo momento de la concepción. Aún antes de nacer, el hombre ya es pecaminoso delante de Dios. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, amigos, la gran diferencia con Jesús es que Él no fue concebido en pecado, ni en su condición humana nunca pecó. Cristo tomó la naturaleza humana para poder morir en lugar del hombre pecador. Ese es el gran objeto de la encarnación. Hebreos 2.14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otro lugar dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, se hizo carne y sangre, tomó la naturaleza humana para poder morir y así destruir al que tenía el imperio de la muerte. Luego en el versículo 16 del capítulo 2 dice que su plan no era socorrer a ángeles, sino a la descendencia de Abraham, es decir, al hombre, al ser humano. El hombre era el que necesitaba redención, no los ángeles. Por eso se hizo hombre, vino a ser uno con quienes quería redimir. El texto bíblico no discute la naturaleza de la humanidad de Cristo, sino el hecho de que se hizo hombre y por qué. Y da dos razones. Primero, porque vino a salvar al hombre y no a ángeles. Y en segundo lugar, porque para salvar al hombre
debían morir en su lugar. Amigos, pero después de leer las Escrituras y habiendo llegado a la conclusión de que el Nuevo Testamento enseña que Jesús de Nazaret fue al mismo tiempo verdaderamente divino y verdaderamente humano, todavía enfrentamos uno de los problemas cristológicos más difíciles y de mayor importancia. ¿Cómo puede haber dos naturalezas y sin embargo solo una persona? La verdad es que para nosotros esto resulta un misterio. Pero aunque puede resultarnos difícil contestar la pregunta, las Escrituras nos animan a considerar el misterio de Dios y el misterio de Cristo, dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Y Jesús mismo nos dice que es posible un verdadero conocimiento de Él a través de la revelación. Primero, debe establecerse que la Escritura misma requiere el punto de vista según el cual en Jesús se unieron dos naturalezas en una persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así Pablo habla de Cristo como descendiente de David, de acuerdo con su naturaleza humana, y como Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, nos dice el versículo 4 de Romanos capítulo 1. Dos naturalezas en una sola persona. Es por eso que el apóstol Juan lo denomina como el unigénito Hijo de Dios, el único de su clase, el que siendo Dios eterno, también es un hombre mortal. Los diccionarios teológicos afirman que la palabra monogenes, de la cual se traduce la palabra unigénito, tiene el sentido de único de su clase, de valor especial, como de una joya preciosa y cuanto más rara y escasa, más preciosa. En la epístola a los Hebreos, uno encuentra desde el mismo comienzo un desarrollo sistemático de las dos naturalezas de Cristo en una persona. El primer capítulo proclama la deidad de Cristo, mientras que el segundo explica en detalle su humanidad y lo hace de una manera hermosa. Se presenta a Jesús como nuestro hermano, como uno quien no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en este sentido, Jesús es nuestro pariente más cercano. Y como tal puede ser nuestro redentor. La ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre al punto de convertirse en esclavo, el pariente más cercano podía pagar un precio para así rescatar a su pariente. Y Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16, nos describe como esclavos del diablo, pero a Jesús como nuestro redentor, como nuestro hermano más cercano que puede pagar el precio. El versículo 15 dice que Jesús tomó nuestra naturaleza humana, se convirtió en nuestro pariente más cercano y pagó el precio de nuestra redención con su vida para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, estimados amigos, Cristo Jesús es presentado en las Escrituras como un verdadero hombre, un hombre que ocupa nuestro lugar para poder obrar nuestra redención. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que podamos cada día ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor.